de la Escritura, en Juan capítulo 7, el verso 37 al verso 39, por la experiencia vivida que el Señor Jesucristo tuvo allá en Jerusalén, precisamente en la gran festividad de los tabernáculos. Es sabido que la fiesta de los tabernáculos, fiesta judía, que hasta el día de hoy ellos celebran, conmemorando ese acontecimiento extraordinario, que fueron peregrinos, que fueron nómadas durante 40 años en el desierto. Ellos, los judíos, aún todavía en esta época, conmemoran esta gran festividad que para ellos tiene un significado. El Señor Jesucristo, como buen judío de la estirpe de Israel, Él también participó de esta festividad allí en Jerusalén. Y aprovechó el momento, ese momento trascendental para su propia vida, cuando Él veía cómo el sumo sacerdote subía las escaleras del templo y derramaba por las escaleras agua. Y es el preciso momento cuando el Señor Jesucristo, observando ese acontecimiento, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el profeta Ezequiel, en el capítulo 47 de su profecía, él hace mención de esa experiencia maravillosa futura que Israel tendrá cuando se levante el templo que estará para la época o el periodo milenial. En la última lección de este tema, nadando en las aguas de Dios, inicialmente estuvimos viendo, en primer lugar, aguas hasta el tobillo. Hablamos de ello al respecto y fue la importancia de lo que es andar en el Espíritu. En segundo lugar, hicimos mención de agua hasta las rodillas, la importancia de orar en el Espíritu, de presentarnos delante del Señor en oración. Y tomamos como texto: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Recordarán, hermanos, que hay algunas condiciones para tener éxito en la oración. Y qué importante es retroalimentarnos en esta mañana al respecto. En primer lugar, contrición. En segundo lugar, sinceridad. En tercer lugar, fe. En cuarto lugar, justicia. Y en quinto lugar, la obediencia. Si queremos tener fe en la oración, debemos tener muy en cuenta estos 5 pasos. Y de esta manera, hermanos, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que está dispuesto a escuchar nuestra oración, nuestro clamor, Él confirmará las peticiones de nuestro corazón. ¿Cuánto damos gloria a Dios, los aquí presentes y también allá en el hogar? Bien, hermanos, continuando en esta mañana, tenemos el tercer punto de lo que es nadar en el río de Dios. El tercer punto nos habla el nadar, hermanos, hasta los lomos.
Miremos allí en Ezequiel capítulo 47, esa experiencia misma que tuvo el profeta en esta gran visión. Miremos allí cómo el profeta está diciéndonos en esta mañana. Dice, midió luego otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Ya sus tobillos habían sido mojados, el agua había llegado hasta las rodillas, ahora el agua estaba en sus lomos, o sea, prácticamente en su cintura, en sus espaldas. Así lo está diciendo acá la Escritura. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Esto tiene un gran significado para nuestra vida cristiana espiritual, porque estamos hablando de esa relación que tenemos con el Señor nuestro Jesucristo. Agua hasta los lomos nos está enseñando lo que es servir en el Espíritu. Observemos, hermanos, aguas hasta los lomos equivale servir en el Espíritu. Hay que recordar que cuando nosotros llevamos una carga sobre nuestros hombros, la llevamos allí porque tenemos la capacidad de llevar ese peso. Hay quienes pueden llevar sobre sus lomos un peso de 2 arrobas, de 5 arrobas, de 4 arrobas, según la capacidad de su fuerza, y eso equivale entonces a lo que es el trabajo, eso equivale a lo que es el servicio. Cuando se nos habla de agua hasta los lomos, equivale a servir en el Espíritu. No estamos sirviendo a hombre alguno, estamos sirviendo es al Señor de la gloria. Él mismo nos está dando ejemplo cuando dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Si alguien ha nadado en este río hasta los lomos en lo que concierne al servicio, es el mismo Señor Jesucristo, y nosotros debemos ser ejemplo de Él. En Hechos capítulo 20 y el verso 19, allí el escritor observe lo que está diciendo al respecto. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo no servía al Señor para ser visto por los demás. En él había una vocación profunda de servicio, a tal punto que si le tocaba entregar su propia vida al Señor por servirle a Él, estaba dispuesto a hacerlo. No servimos al Señor para que nos den palmaditas en los hombros, para ser reconocido por los hombres. Servimos al Señor con abnegación, servimos al Señor con humildad. Allí Pablo lo está diciendo, y con muchas lágrimas, porque la verdad es que hay momentos en la vida ministerial de un pastor, en la vida personal de un creyente, que por causa de Cristo Jesús y su palabra, en cuántas ocasiones
tenemos que derramar muchas, pero muchas lágrimas. Pero esas lágrimas serán recogidas en la redoma de nuestro Dios y ninguna de ellas caerá al suelo. Y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Qué bendición tan grande en esta mañana, hermanos amados, poder identificarnos con estas palabras y experiencia del apóstol Pablo. Y él vuelve a decir de Efesios capítulo 6 y el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cuando nosotros nos vestimos hasta nuestros lomos y ponemos el cinto de la verdad, eso equivale que hay esa disponibilidad para servirle al Señor. Mas a Jehová, vuestro Dios, serviréis. Amén. Estamos, hermanos, con el agua hasta los lomos. Amén. Estamos con el agua hasta los lomos. Hoy más que nunca en esta época tan convulsionada que estamos viviendo, de tanta incertidumbre, nosotros como iglesia tenemos el poder del Señor Jesucristo. Tenemos su palabra. ¿Para qué? Para ir donde aquellos que están tan necesitados de palabras de aliento y decirles cuán grande es el amor y la misericordia del Señor para con ellos. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de ti. Hermanos, no baje la guardia en lo que respecta al servicio al Señor. Ministerio que en esta mañana está escuchando esta palabra aquí en la escuela dominical, no se desaliente. Ya de pronto usted ha pensado: oh, nos han vuelto nuevamente a meter en cuarentena, en toques de queda. No, Señor, con nosotros está el fuerte, con nosotros está el poderoso. Él no se ha acabado, Él vive para siempre, aleluya. Es el momento de meternos allí en la brecha y levantar bandera en su nombre santo. Dios llama a hombres ocupados para el servicio. Y eso es muy importante que usted lo tenga en esta mañana en cuenta. Aguas hasta los lomos. Amén. Cuando el agua está en los lomos, al estar introducidos o metidos en un río, podemos ¿qué? Podemos ya nadar. Amén. Podemos ya mover nuestros brazos. Y vemos a hombres que en medio de las circunstancias y de las dificultades, ellos siempre tuvieron presente al Señor, y a pesar de ser personas tan ocupadas, siempre tenían esa disponibilidad del servicio a Dios. Abraham, por ejemplo, seguramente él se encontraba en sus quehaceres allá con sus parientes, con su parentela, en Ur de los Caldeos, allí en los campos, en la ganadería, en tantos quehaceres. Pero cuando el Señor lo llamó a ir a una tierra que ni aún siquiera él conocía, Abraham no se puso a preguntar hacia dónde él lo iba a llevar, sino que empacó su maleta,
tomó a su esposa, a su sobrino, tomó a sus más allegados y partió rumbo hacia una tierra desconocida. Amén. Y ya todos sabemos muy bien la historia de Abraham, en esta mañana conocido como el padre mismo de la fe. Noé, en medio de una sociedad pecaminosa, en medio de una sociedad que había tocado fondo en su maldad, cuando ya el Señor había determinado raer de sobre la faz de la tierra todo ser viviente, el Señor encuentra a un hombre que andaba conforme a su corazón, a un hombre de fe, a un hombre justo, a un hombre correcto llamado Noé. Y a él lo llama porque quiere darle una oportunidad a esa generación contumaz y rebelde, y le da como tarea hacer una inmensa embarcación donde se pudieran salvar todos aquellos que creyesen en él. Pero aquella generación no creyó, solamente Noé con su familia hallaron esa gracia de salvación y pasar la prueba del diluvio. Moisés liberando a Israel. Todos conocemos la historia misma allí en el libro de Éxodo. Josué liderando también como general a los ejércitos del Señor, los apóstoles yendo a las misiones, amén, predicando, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Observemos cómo el Señor tiene tareas para cada uno de nosotros. No podemos bajar nuestros brazos tampoco, cruzarnos de brazos, es necesario levantar manos. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Estos y tantos hombres más que encontramos en los anales de las Sagradas Escrituras, en esta mañana nos son de ejemplo de que debemos disponer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo al servicio del Señor en el Espíritu. La felicidad no radica en lo que los demás hacen por nosotros, sino en lo que nosotros hacemos por los demás. Es la mayor satisfacción, es el mayor gozo, la mayor alegría, poder contribuir a la solución de tantos problemas de la sociedad en el servicio a Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? En cuarto lugar, aguas como para nadar. Amén, aguas. Ya las aguas habían trascendido los lomos, seguramente ya estaban en el cuello, como dice por ahí el dicho, con el agua al cuello. Amén, y ya podía entonces nadar, ya podía bracear, ya podía mover sus pies, ya podía también flotar. Y esto nos está hablando de lo que es la vida llena del Espíritu Santo de Dios. Cuando nuestra vida está llena del Espíritu Santo de Dios, hermanos, flotamos en él. Amén. Nadamos en su río. Son aguas para nadar. Por eso, claramente cuando leemos allá en Colosenses capítulo 1, verso 9 y verso 14, allí nos damos cuenta de lo que es el andar, de lo que es tener esa vida llena del Espíritu Santo
de Dios. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 9, verso 14, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su verdad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Y dentro de este párrafo de Colosenses encontramos este otro texto que dice: para que andéis, amén, como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Lo que nos dice Gálatas 5:22 con respecto a lo que es el fruto del Espíritu Santo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es, hermanos, lo que equivale a aguas como para nadar, tener una vida llena del Espíritu Santo. ¿Qué tal si leemos allí en Romanos capítulo 8 y el verso 1? Nos damos cuenta de algo muy especial que el apóstol Pablo nos está enseñando. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. No hay condenación, no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne ya tendrán su condenación. La importancia entonces de nadar en estas aguas ya profundas, como es mantener esa vida llena del Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Hermano amado y querido, en esta mañana, qué importante es tener presente esto, tal como nos lo dice Efesios capítulo 5 y el verso 18. No os embriaguéis con vino. Amén. No os embriaguéis con vino. En otras palabras, con las cosas del mundo, en lo cual hay disolución, hay pleitos, hay sospechas, hay intrigas. Y en segundo lugar dice: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Eso es, hermanos, nadar en las aguas de la vida, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Tener esa llenura espiritual. Amén. Qué bueno es mirar por la Escritura lo que es tener esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. O sea, satisfaciendo las más profundas necesidades que hay en cada una de nuestras vidas. Aguas como para nadar equivale a esa vida llena del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de esa vida del Espíritu Santo, nos referimos a la llenura espiritual que todo cristiano, que todo creyente debe tener, y que van a satisfacer, hermanos, nuestra vida
y nuestra relación con Dios. ¿Por qué no mirar esa copa rebosando? Salmo capítulo 23 y el verso 5, conocemos muy bien esa escritura, pero que en esta mañana podemos entonces hacer referencia a la misma, que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa esté rebosando. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que componen, hermanos, este cuerpo, sea rebosante en la presencia del Señor. Por eso, cuando hablamos de esa llenura espiritual, hagamos que la copa rebose. Que esa copa rebose, hermanos, de fe, de confianza, de buenas palabras, de una entrega total al Señor. En segundo lugar, abundancia de bendición. Amén. ¿Quién lo creyera? Que cuando estamos en esas aguas profundas para nadar, tenemos abundancia de bendición. Y es un texto ampliamente conocido, pero que hay que citarlo en esta mañana, y es Malaquías 3:10, que tiene que ver, hermanos, con lo que es la bendición de Dios para nosotros por causa de la obediencia a Él y a su palabra, que dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es parte de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el hacer lo que dice Malaquías 3:10 está alejando lo que es la avaricia, lo que es la codicia, lo que es también el amor hacia el dinero, y tener en cuenta que todo pertenece es a nuestro Dios. Cuando hay abundancia espiritual, tenemos gozo. Amén. En Juan 15:11, allí se nos dice: hay gozo, hay alegría. La tristeza, hermanos, tiene que oír el Señor Jesucristo. Él lo está diciendo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Y vuelve y repite: y vuestro gozo, ¿qué? Sea cumplido. No veo y no hay razón porque en tantos hogares cristianos, tanto creyente, con tanta tristeza, con tanto dolor, con tanta angustia, con tanta incertidumbre, con tanta falta de fe. Y realmente, hermanos, eso estamos en cierta forma diciendo mucho de lo que es la misericordia y la gracia de Dios en nuestras vidas. Yo tengo que confesar algo, de pronto lo decía, era por cuestión de charla, y yo creía que era una charla, pero me lo hicieron caer en cuenta esta semana, y no, yo tengo que superar esto. Me llamaban los hijos, o me llaman los hijos: papi, ¿cómo estás? Entonces les decía yo: ahí, mirando de frente, porque mirar para atrás asusta. No, hombre, esa es una actitud tan negativa. Mire que estoy confesando en esta mañana, porque uno también tiene sus errorcitos y sus pecadillitos por ahí. Ahí, eso es incertidumbre. No,
¿Cómo está? Bien y mejorando. Estoy bien, gracias a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos, los que están acá? Pero que ahí qué, da eso mucho que decir, ahí llevado. Y nosotros no estamos llevados. Nosotros en Cristo lo tenemos todo. Por eso, abundancia de gozo, que abunde. Precisamente una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo de Dios para nuestras vidas es el gozo. Amén. Es el gozo. Dirán algunos, pero ¿cómo va a hablar usted de gozo en medio de estas situaciones? Hermanos, en las manos del Señor nos encontramos. Plenitud de Dios. Efesios 3:19. Efesios 3:19 nos habla de plenitud de Dios. Nos dice, y de conocer el amor de Cristo. Qué bendición, hermanos, nadar. Estamos nadando, estamos braceando. Amén. Qué bendición para los que saben nadar, ¿cierto? ¿Cuántos de los que están aquí, están allá, saben nadar? Yo soy un gran nadador, como el cacerse, por el fondo y echando burbujitas. Eso mejor dicho. O lo estilo ladrillo, para abajo. Pero cuando estamos en la dimensión del Espíritu Santo de Dios, miremos lo que allí nos dice Pablo, y de conocer el amor de Cristo que excede. ¿A qué? A todo conocimiento. En otras palabras, hay sobreabundancia. Excede es algo así como de exceso, ¿cierto? Hay sobreabundancia, hay mucho porque es que en Cristo no nos falta nada. Para que seáis, ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. Amén, hermanos. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos equivale, hermanos, tiene su significado en griego. Ser llenos repetidas veces. Los hijos de Dios debemos estar renovándonos continuamente al experimentar continuamente la llenura del Espíritu Santo. No les voy a traer en esta mañana la referencia que todos nosotros conocemos sobre lo que es la renovación del águila. Eso lo conoces hasta un niño del preescolar, pero con un gran significado para nuestras vidas. Cuando se es lleno, hermanos, del Espíritu Santo, continuamente estamos siendo, ¿qué? Renovados. Estamos siendo renovados en Cristo. ¿Ves tú? ¿Cuánto damos gloria al Señor? En quinto lugar, el río da vida por donde quiera que corre. El río salió de allá de los umbrales del templo y salió bajito, solamente los tobillos, después las rodillas, después los lomos, y después entonces ya eran aguas para nadar, pero en este momento el río se vuelve caudaloso. Amén. Y entonces ese río, hermanos, da vida por donde quiera que corre. Y eso equivale para el cristiano, hermanos, tener una vida llena de la unción
del Espíritu Santo de Dios. Por eso es tan importante cuando uno está orando al Señor, preparándose para algo tan delicado como es venir a esto, que lo he llamado siempre yo como la cátedra del Señor. No es fácil, no es fácil, así se tengan los años. Ay, usted como pastor eso, mejor dicho, predica como tomando agua, tomando agua. Esos son, no prepara una enseñanza en un día, 2 días y 3 días de pronto. Y cuando viene a exponerla acá son 48 horas de trabajo, o sea, una semana. Sale uno, mejor dicho, apoltrillado como una planadora por la responsabilidad. Entonces allí es donde hay que con humildad decirle, Señor, que nunca falte tu unción y la inspiración de tu Espíritu Santo. Haz de mi lengua como la pluma del escribiente. Amén. Y seas tú usando los miembros, las cuerdas vocales, que son tus instrumentos en mí, para que el pueblo que viene a escuchar la voz del labio del sacerdote, esa palabra sea llegando a cada corazón. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces el río da vida por donde quiera que corre, agua de vida y unción espiritual. Amén. Y eso lo vemos allí claramente en la Escritura. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Estamos hablando de Ezequiel capítulo 47 y el verso 9. Amén. Sí, señora, ya está. Qué bonito. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos 2 ríos, vivirá. Y habrá muchos peces por haber entrado allá en estas aguas. Habrá muchas almas. Hoy es gran culto misionero aquí en la iglesia de Gaitán. Amén. Y muchas almas, muchos peces vendrán para alabar y glorificar al Señor en espíritu y en verdad. Y dice, y habrá muchos peces por haber entrado allá estas aguas. ¿Y qué dice? Y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Nosotros hemos entrado al río de Dios. Y por eso en esta mañana tenemos vida, y vida en abundancia. Amén. Porque estamos nadando en las aguas salutíferas que salen del templo de nuestro Dios. Por eso Isaías capítulo 12 y el verso 3 está confirmando lo que dice Ezequiel 47, 9. ¿Y qué dice? Miremos, sacaréis con gozo. Amén. Aguas de las fuentes de la salvación. Y eso tiene que ver con las palabras del Señor Jesucristo aquel día en la gran festividad de los tabernáculos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sacaréis aguas con gozo. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Amén. Qué bendición en esta mañana tener estas promesas que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Por eso, Cristo es la fuente de agua viva. Amén. Nos trae esto una experiencia espiritual. ¿Quién lo creyera? Que en un libro
o una profecía como la de Ezequiel, encontrásemos una lección, digámoslo así, metafórica, que es aplicable a nuestra vida cristiana para que nos afiancemos más en el Señor, para que nos fundamentemos como creyentes cada día más y más en el Señor. Por eso, el Señor Jesucristo continúa diciéndonos en esta mañana: mas el que bebiere del agua, Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed, ¿qué? Jamás. Amén. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fuerte ese aplauso aquí y allá en los hogares. Hermano, sienta la presencia del Señor, porque precisamente en esta mañana hay abundancia de agua que salta para vida eterna. Amén. Nosotros tenemos los odres, tenemos las vasijas, nosotros mismos somos esos odres, esas vasijas llenas de agua, llenas de poder, llenas del Espíritu Santo de Dios, llenas de gozo para ir donde tantos que están sedientos de Dios. Amén. El Señor Jesucristo es claro en esta mañana al decir esto. En sexto lugar, cada creyente se convierte en un río de bendición después del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Ya sabemos nadar muy bien. Cuando metimos nuestros tobillos al agua, estábamos temblorosos. Hay personas que van al mar y disfrutan viendo la belleza, lo inmensurable de lo que es el mar, pero le tienen temor al mar. Le tienen temor a tal punto que no se adentran ni siquiera la planta a los pies, porque de pronto la arena movediza se lo puede llevar y, en fin, eso es muy natural. Yo fui uno de esos que cuando por primera vez fui al mar, Dios mío, yo la tenía. Y en la segunda vez le cogí confianza. Y por ahí como en la tercera ya estaba, ¡auxilio, auxilio! ¿Por qué? Porque me había confiado mucho y me estaba entrando por allá. Y no me daba cuenta que las olas venían, iban y se le iban llevando a uno, porque uno carecía de fuerza. Y sin saber nadar, hermanos, para el fondo. Para el fondo. Pero en esta mañana, cada creyente se convierte en un río de bendición. Qué bendición, hermanos. Los que están allá en los hogares, los que estamos acá. Río de bendición para la esposa. Río de bendición para el esposo. Río de bendición para los hijos. Río de bendición para los allegados al hogar. Río de bendición donde estamos trabajando, allá en la empresa, en el vecindario. Amén. Que el vecindario pueda decir verdaderamente: en estos sí está Cristo. Pero desafortunadamente hay creyentes que es mejor que vivan por ahí como en las selvas adentro del Chocó, porque son erizados, completamente erizados, igualados. Se igualan fácilmente con un vecino, no. Se igualan con un hermano. Ah, no, es que yo soy muy franco. Es que yo soy muy sincero. No, que es que yo soy así. No, Cristo Jesús nos ha cambiado. Nos ha transformado. Nos ha renovado. Por eso dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Amén. Una vez que cada creyente
ya voy terminando, una vez que cada creyente reciba el don del Espíritu Santo, experimentará una vida desbordante. Amén. Claro. Experimentará una vida desbordante. Está en el río. Al estar metido en el río ¿qué? Se desborda. Amén. Y así será la vida del cristiano. Manifestará una vida desbordante. Hay gozo, hay alegría. Hermano, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Maranata, Cristo Jesús viene. Shalom, la paz del Señor sea contigo. Amén. Estaba escuchando en estos días un testimonio de un compañero que ya durmió en el Señor. El hermano Mesino de la Costa. Y yo siempre veía al hermano Mesino en las asambleas de pastores. En la asamblea de pastores. Yo no sé cómo hacía esos muchachos, hijos de él, muy buenos estudiantes seguramente, pero él en las asambleas de pastores, en las convenciones, en las reuniones, él, mejor dicho, era como el patico, la patica adelante, y todos los hijos detrás, y gozosos, contentos, alegres, y escuchando en estos días el testimonio de cada uno de los hijos. Realmente, hermanos, créame, es hasta envidiable. Sí, Señor, esa está envidiable. Esa vida tan preciosa, tan hermosa del hermano Mesino con su familia, esa camaradería, ese interés, ese deseo por las cosas de Dios. Y esos muchachos, por donde quiera que él iba y a donde él iba, a donde fuera, allá estaban ellos con él. Amén. Hermanos, qué bonito eso. Y hoy en día, ¿qué pasa? ¿Qué sucede hoy en día? Mío, vámonos para el culto. No, escucha, ya estoy muy cansada, pobrecita, ¿verdad? Toda la semana madrugando, ni siquiera es la madrugada para el culto de las 8. Y después vengan los tremendos dolores de cabeza. Vengan los tremendos dolores de cabeza. Vengan los problemas. Por eso, una vez que cada creyente reciba el don del Espíritu Santo y se sumerja en este río, experimentará una vida desbordante. Entonces esos ríos de agua viva correrán hacia otros con el mensaje sanador de Cristo. En esta mañana hay sanidad a través de la palabra. Hay consolación a través de la palabra. Hay vida a través de la palabra. Se sacia la sed a través de la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque aquí está la presencia del Señor Jesucristo. Y por último, entonces, el Salmo 36 y el verso 9, el salmista, observemos lo que allí está diciendo. Porque contigo está el manantial de la vida. Contigo están las aguas de la vida. Contigo están los arroyos de la vida. Contigo están los ríos de la vida. En tu luz veremos la luz. Que el Señor Jesús nos bendiga y la paz de Él sea con cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Si te quieres meter en el río de Dios, bien puedes hacerlo. Acércate al altar, pues sus aguas están fluyendo de allí. A medida que vayas entrando en él, irás descubriendo que no hay nada mejor